Hermanas, gracias por siempre ayudarnos con sus oraciones, amados hermanos. Estamos muy agradecidos con todos los que nos apoyan, los que nos también ayudan en cuanto a la oración. Van a cesar sus microfonitos, por favor. Eh, Bienvenidos a todos, bienvenidas a todos a Discipulado Básico. Ya estamos saliendo en transmisión en Facebook. Hemos tenido un problemita acá con lo que es la computadora. Esperemos que podamos estar ahí, saliendo en vivo. Y amados hermanos, bendiciones. Para mí es siempre un placer estar con ustedes. Un viernes más en esto que hemos titulado Discipulado Básico. Y es una alegría para mí poder estar presente juntamente con ustedes. Antes de comenzar, como siempre, voy a dar un saludo, un abrazo también virtual a mis hermanos del Zoom, que ya se van sumando, mi hermano Abel, mi hermana Evelyn, mi hermana Evelyn también, mi hermano Franz, mi hermano Héctor, mi hermana Hernán, mi hermana Irma, mi hermano Jeremías Musto, José Peña, Nelly Walda, Rina Pastén, Santiago Ticona, mi hermano Segundo, que siempre está con nosotros, venido amado hermano, mi hermanita también de acá. Bendiciones, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Johnny Miranda también que se fue sumando, saquen sus materiales y hoy llegamos a la parte final de esto que hemos titulado la lección número 9. Permítame compartir las diapositivas y también a los que están mirando por transmisión en Facebook y los que están acá también, les pido puedan compartir la señal que ya estamos saliendo en vivo por la página de Facebook, la página que nosotros tenemos titulada Viviendo con una perspectiva bíblica, una página de ayuda de estudio bíblico, ¿no? Donde ayudamos a personas, a creyentes, a hombres y mujeres que quieren aprender más de la palabra de Dios, ¿no? Desde Bolivia es un placer estar con ustedes, amados hermanos. Muy bien, vamos a compartir y vamos a llegar a la parte final, que ya no nos falta mucho. Acabando esto, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con los del Zoom, pero también los del Facebook pueden dejar sus consultas también para tener un tiempo de respuestas también. Si hay preguntas en el Facebook, la vamos a contestar. Y si no, vamos a ir directamente con los hermanos que están pasando el curso de discipulado básico. Una vez más, que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces vamos a ver nuestras diapositivas. Saquen sus materiales, por favor. Saquen sus materiales. Hoy llegamos a la parte final de la lección número 9. Llegamos a la parte final de la lección número 9. Muy bien. Entonces habíamos visto un poco de lo que es la comunión, ¿no? Es un llamado, es un llamado de Dios para todos sus hijos e hijas. Y la base de ello es el amor. Es subraya eso, ¿no? La base de ello es el amor. Si no hay amor, no hay comunión. Muy bien, ahí creo que ya he vuelto. Hermanos, pido mil disculpas. Nos está fallando un poquito lo que es la computadora, si no me equivoco, pero vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a habilitar el micrófono de mis hermanos para que también me puedan confirmar si todavía se está escuchando de una buena manera o no. A ver, hermanito, ¿se está escuchando?
¿Se me escucha bien? Bendición. Sí, se escucha bien. No sé si fue un sí o fue un no. A ver si se me se está escuchando bien. Bendiciones, Sí, sí se se escucha, hermano. Ok, Sí, se escucha gracias. perfecto. Gracias, mis hermanos. Muy bien. Voy a rogarles que siempre cuiden sus microfonitos y les pido que estén orando por lo que porque la computadora no se pueda lentear de esta manera. Muy bien. Mil disculpas a los del Facebook, pero vamos a continuar. Entonces, amados hermanos, la comunión es un llamado de Dios para todos sus hijos e hijas y la base de ello es el amor de Dios derramado en sus vidas. Pero lo que impide esto son las diferencias culturales, sociales y los prejuicios de cada uno, ¿no? En pocas palabras, siempre la comunión no es practicada dentro de la congregación por culpa de uno mismo. Lo que va a incrementar la comunión unos con otros dentro de la iglesia local es que todos estén unidos en la misma meta y en las actividades. Y esto hablamos algo muy importante, ¿no? Que la iglesia local tiene que tener una visión a corto plazo, me refiero a meses, a 3, 4 meses, pero lo más importante es que tenga una visión a largo plazo, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y que tenga esa visión de ya estar plenamente establecida con una doctrina, con un propósito a nivel congregacional. Muy bien. También veíamos que tenemos que entender que Dios edificará la iglesia local y Él lo hace a través de sus siervos y sus hijos e hijas que son parte de la iglesia. No esperemos algo sobrenatural. Esto es muy importante entender, ¿no? ¿Cómo la iglesia va a marchar de una manera correcta? A través de los siervos. Por lo tanto, ¿qué hay que tener? Siervos preparados, siervas preparadas, que tengan una visión, que tengan una mente clara. Tristemente, hoy en día muchas iglesias solamente tienen pastores a renombre, ¿no? O a nombramiento de dedo, por antigüedad, qué sé yo, porque aportan con los diezmos, con las ofrendas, o porque ven tal vez un sentido de responsabilidad. Ahora, aquí tal vez sería muy importante entender lo siguiente, amados hermanos. No cualquier persona que sea responsable en cierta área necesariamente signifique que es una persona madura. Muy bien, porque muchas veces podemos pensar, esa hermana, ese hermano viene temprano, se va tarde, hace muchas cosas, siempre lo vamos a tener oculto. Puede que tenga ya formada una responsabilidad que viene con su vivencia, porque hay personas muy responsables y no solamente en el culto, también en el trabajo, en el estudio, en su vida familiar. Son muy ordenadas, son muy disciplinadas, son muy ordenadas. Entonces, no siempre que una persona esté ahí todos los cultos indica que esa persona está capacitada para ejercer un ministerio. Entonces, ¿cómo identificamos que una persona sí esté capacitada para el ministerio? Cuando esa persona ama la palabra, se ha enamorado de la palabra. La palabra de Cristo es lo que le va a impulsar a obrar de diferente manera como se lleve cada congregación local. No nos dejemos impresionar porque ese hermano ora muy bien, se nota que se arrepiente mucho, ¿no? O es muy responsable, o es muy dedicada, o es muy, ¿cómo le decimos? O es muy aportador en palabras. Siempre levanta la mano y siempre está opinando. Eso no indica que esa persona va a hacer un buen ejercicio en el sentido ministerial. Para el ministerio hay una preparación antes de, y eso es muy importante entenderlo. Muy bien. Entonces, si no tenemos un líder o un pastor con una preparación bíblica ya fundamental, o por lo menos un líder apasionado por la palabra, la iglesia va a titubear, va a desfallecer o va a absorber otras ideas. Y ponga atención, hoy en día se han levantado movimientos eh, para hacer crecimiento, ¿no? Como el G12, como algunos programas importantes para atraer gente. Y cuando un pastor que no tiene el entendimiento de la palabra, pero quiere que la iglesia crezca, ¿qué va a hacer? Va a absorber, dice, en esta iglesia hacen campaña, hacen avivamiento, hacen lo otro, hacen tal actividad y les funciona. Entonces yo absorbo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando no hay una visión bíblica y un propósito singular de cada congregación local, entonces absorbemos ciertas cosas. Con esto no estoy diciendo que eso está mal, sino que veamos muchas veces que cuando no estamos cimentados bajo un liderazgo bíblico, en el sentido del pastorado, podemos absorber malas prácticas y en eso hemos caído mucho, ¿no? Han caído muchas iglesias también. Entonces, el modelo bíblico viene tras una preparación de un líder bíblico.
Muy bien, si el líder no es bíblicamente instruido, puede tropezar mirando a otros o aprendiendo equivocadamente de otros. Por eso es importante la preparación. Y dijimos claramente en las prioridades internas y externas también que era muy importante la preparación de futuros siervos en cuanto a lo bíblico. Así ya la iglesia no va a adolecer de pastores, de siervos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una lista o una cantera de siervos preparados para que ejerzan el pastorado. Y así el pastor no tiene que hacer todo. Muy bien. Entonces es importante que la iglesia marche en cuanto a una visión, en cuanto a una visión singular de la iglesia. Vamos a seguir avanzando. Veíamos también, amados hermanos, que eh, los mandatos en la comunión están establecidos en la Biblia, que son ámense unos a otros, Marcos 9:50, dense preferencia unos a otros, Romanos 12:10, amonéstense unos a otros, Romanos 15:5, consúlense unos a otros, Primera Tesalonicenses 4:18, anímense y edifíquense unos a otros, Primera Tesalonicenses 5:11, y tened comunión unos con otros, Primera Juan 1:7. Después entrábamos a la adoración. Entrábamos al tercer punto, que es la adoración. Recuerda lo que dijimos al principio, una iglesia local se reúne principalmente para aprender la palabra, para tener comunión y para qué más, ¿se acuerdan? Para la adoración. Entonces son propósitos principales por lo cual una iglesia se congrega. Muy bien, no levantamos iglesia porque en mi cuadra no hay una iglesia o para hacer la competencia al otro. No, no hacemos ese tipo de cosas. Una iglesia se establece bíblicamente con tres propósitos, ¿no? Aprender la palabra, tener comunión y adorar a Dios. Eso es lo esencial y primordial de una iglesia local. Muy bien. Veíamos aquí, amados hermanos, que cuando hablamos de la adoración, no nos referimos a los actos litúrgicos como la postración u oración expresiva, tampoco alabanzas múltiples dentro de la iglesia local. Es muy importante entender esto porque cuando vemos que la iglesia simplemente es un lugar, un local, por así decirlo, un ambiente, no lo vamos nosotros ¿cómo lo a idolatrar mucho. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque muchas iglesias o muchos líderes o muchos miembros ven al templo como algo sagrado, ¿no? Las sillas son sagradas, el púlpito es sagrado, las puertas son sagradas. Entonces, estamos haciendo del lugar algo santo y como que hacemos una equivocada conexión entre lo que era el templo del Antiguo Testamento y lo que es el templo hoy a nuestra actualidad. Entonces, quiero marcar algo muy, pero muy importante, amados hermanos. ¿Ya? Quiero marcar algo muy importante. Hoy en día, en esta dispensación de la iglesia o tiempo de gracia, como muchos lo conocen, la iglesia es un cuerpo espiritual con bendiciones espirituales y para ayudar y bendecir a otros de manera espiritual. Ya no estamos en el tiempo del pacto antiguo para decir los vasos eran santos, los utensilios del templo eran santos, el templo era santo. No, porque Pablo trayendo la complementación del cristianismo a la iglesia nos dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Muy bien, ustedes tienen que ver la iglesia como un lugar nada más. El santo es Cristo. Ahora mire aquí con atención, mire aquí con atención. Hoy en día muchos pastores dicen, el púlpito es santo, las sillas son santos, el templo es santo. El templo es santo. ¿Y con eso qué estamos diciendo? Santifíquense, no hagan nada indebido, compórtense en la iglesia. Entonces estamos llamando a la santidad o a la obediencia solamente en el templo, cuando eso no vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo en Corintios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En la iglesia, los pastores no debemos decir obedezcan o actúen prudentemente en el templo. No, debemos decir actúen sabiamente, actúen obedientemente en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos. ¿Por qué? Porque ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día se ha equivocado tanto y se ha dado tanto valor al templo que lo santificamos. Esto es santo.
No. Ahora, cuando no entendemos eso, la iglesia y los pastores nos desvivimos por tener un templo, porque hemos hecho del templo algo necesario, necesario. Y como lo dije en la primera clase de este curso, de la lección 9, no hay, no vemos en el Nuevo Testamento una figura del templo como hoy se lo ha hecho por la costumbre, tristemente, que hemos adoptado muchos de nuestros pasados católicos. Los católicos sí tienen un templo santificado, ellos sí ven al templo o a la iglesia como algo muy santo de Dios. Y tristemente, aunque los cristianos no sepan esto de historia, hemos adoptado eso también. Pero hoy tú estás aprendiendo que la iglesia o el cuerpo de miembros no se hace en base al templo, sino en base a Cristo. Entonces, aunque no tengamos templo, aunque no tengamos púlpito, tenemos que servir, tenemos que alabar y tenemos que honrar. Mira aquí con atención. Porque hoy en día se le da importancia en el templo. Muchos dicen, yo le voy a servir al Señor cuando el pastor me coloque en el ministerio. Yo le voy a servir al Señor cuando el pastor me llame a servir en el templo. ¿Y qué hemos hecho? Mi alabanza solamente en el templo, mi honra solamente en el templo, mi servicio solamente en el templo. Yo voy a servir cuando el pastor me llame. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy en día, tristemente, se ha equivocado la importancia del templo. Y repito una vez más, no es bíblico que tengamos templo. O alguien que me muestre en el Nuevo Testamento, aquí dice Pablo, edifiquen templos. ¿Dice eso? No, no hay. ¿Y por qué hoy en día estamos tan preocupados en el templo? Algunos no quieren soltar el pasado católico. La iglesia de Cristo, la iglesia espiritual, no hace sus reuniones o su adoración en base al culto, en base al templo. La iglesia está adorando, alabando y sirviendo al Señor con sus vidas. Lo dije y lo vuelvo a repetir. El templo nos ha hecho mucho daño. No digo que es insulto, no digo que hay que exterminarlo, no. Claro que es útil. Mira aquí adelante. Estamos llamados al servicio, estamos llamados a la honra, estamos llamados a la adoración. El templo es parte de eso, no es todo. El templo es parte de la adoración, es parte del servicio, es parte de la alabanza. No es todo. La vida tiene que ser todo para Cristo. Entonces, cuando miramos al templo como un lugar santo, o no debo faltar al templo porque los hermanos me van a mirar mal y Dios, ¿qué va a decir de mí? Deberíamos de pensar, ¿cómo está mi vida de lunes a sábado, de lunes a miércoles? Cuando quitas de tu mente la importancia del templo y pon la importancia en tu vida, en tu comportamiento, en tus acciones. Y Dios dice, a ti, tú eres mi templo. Mi Espíritu Santo mora en ti, no en la iglesia los domingos. Está en ti. Y Dios te está observando todos los días. ¿Qué es más importante ahora en esta dispensación? ¿Que santifiquemos el templo o que santifiquemos nuestros cuerpos y nuestra vida? La respuesta es simple, nuestros cuerpos y nuestra vida. El templo solamente es una herramienta, nada más, nada menos. No hay nada santo ahí. No hay nada santo. Es simplemente una herramienta. Aunque no tengamos templo, vamos a seguir alabando. Eso yo le dije a la iglesia. Si no hay templo, bueno, nos reunimos en casa, en el parque, en la plaza, no importa, porque la vida espiritual o la vida de comunión que tenemos no la hacemos en base al templo, sino en base a Cristo. Y vamos a servir igual. Si yo hubiera esperado que el pastor me llamara, yo hubiera tardado años en servir. Yo entendí que estoy llamado a servir a Cristo, no al templo, ni al pastor, ni a la congregación, a servir a Cristo. Y me puse a salir a predicar a las calles, a aprender, a enseñar, aunque yo no tenía ningún cargo. ¿Por qué? Porque entendí que el servicio a Dios es con mi vida. Luego vino el templo, luego vino los servicios de manera más formal en el templo, ¿no? Entonces, repito una vez más, no es santo, no es único, no hay que poner prioridad en eso. No, tenga prioridad en su vida espiritual, personal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de adoración, no nos referimos a los actos litúrgicos, a las oraciones, a las alabanzas que hay dentro de una iglesia, pues la revelación bíblica nos arroja que la adoración que agrada a Dios es una vida en comunión con Él. Dios no te va a decir, wow, aquí el hermano Franz, ¿no?
qué bien se comporta en la iglesia los domingos, mira, ni se mueve, ni siquiera va al tocador o al baño ahí por lo menos como otros hermanos. Este es un buen hijo, se comporta bien los domingos. Dios no va a sorprenderse de esa manera. Dios va a decir, ¿cómo se comporta los 6 días anteriores? De lunes a sábado. Eso es lo que agrada a Dios. Un corazón, una vida que está en constante adoración y comunión ¿con quién? Con Dios. No solamente los domingos. Pastores, líderes, maestros, no hagan su ministerio y no llamen a la santificación solamente en el templo. En el templo pueden muchos aparentar una cosa. Dios se complace en adoradores que le obedezcan y que le amen con sus vidas cotidianas del día a día. Para esto respondamos las siguientes preguntas, ¿no? Y creo que en esto habíamos quedado. ¿Cómo debemos adorar según Juan 4? Y ahora sí voy a pedir a los hermanos que estén con cámaras. Prendan sus cámaras, hermanitas, vamos a participar. ¿Cómo debemos adorar según Juan 4? Según Juan 4, 23 al 24. Y eso lo respondimos, ¿no? Según la conversación de Jesús con la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. ¿No es cierto? Entonces seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo podemos llegar a adorarle de estas dos maneras? Y ahí muchos opinábamos, ¿no? Con una vida, siendo obedientes, siguiendo su voluntad, orando, ¿no es cierto? Y veíamos algo importante ahí, ¿no? Para los que no han estado en la clase anterior, 3 cosas importantes incluye la adoración. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo debemos adorar? En espíritu y en verdad. Sí, pero esas son las claves. Pero adorar va más allá. 3 cosas incluye. Y en estas 3 cosas, en espíritu y en verdad tenemos que hacerlo. Número 1, adorar incluye alabanza. Número 2, adorar incluye honra. Y número 3, adorar incluye servicio. Repito, adorar incluye 3 cosas importantes. O alabar, honrar, servir. Muy bien. ¿Están anotando? Espero que sí. ¿Qué 3 cosas? Alabar, honrar, servir. Esas 3 cosas incluye la adoración. Ahora, en Juan 4, 23 al 24, Jesús hablando con la mujer samaritana le dice, no, no es en el monte Gerizim ni aquí en Jerusalén. Llegará la hora, y ahora es, dice Jesús, que mi Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, anoten sus materiales también ahí. La alabanza tiene que ser en espíritu y en verdad. La honra tiene que ser en espíritu y en verdad. Y el servicio, ¿cómo tiene que ser? En espíritu y en verdad. Muy bien. Entonces, uno preguntaba, hermano, ¿cómo vamos a adorar en espíritu? O sea, que mi espíritu va a adorar, va a ser algo sobrenatural. ¿Cómo es eso de espíritu y en verdad? Muy bien, es sencillo, ¿no? Vamos a un momento dejar de compartir para explicar también. Muy bien. Saludamos ahí a mis amados hermanos que se están sumando. Ya estamos ahí 24 personas. Que Dios me los bendiga. Muy bien. Mira aquí adelante. Mira aquí adelante. Jesús dice una clave, un secreto en ese momento para la mujer samaritana que ellos no entendían. ¿Cómo te vamos a adorar? La samaritana y los samaritanos en Jerusalén. Aquí adoramos. Vos, aquí adoramos. Mira aquí adelante. Hoy en día lo mismo está pasando. ¿Cómo así, hermano? Muchas iglesias, denominaciones saben la palabra adorar, pero a su estilo adoran. Como los samaritanos y los judíos, ¿no? Los israelitas. Ustedes en Jerusalén, en el monte Jerusalén. Nosotros aquí en Jerusalén. ¿Tú a quién adoras? A Dios. Nosotros también a Dios, pero ni nos hablamos. Samaritanos con judíos no se llevaban. Hoy en día lo mismo está pasando. ¿Vos de dónde eres? Pentecostal. ¿Tú de dónde eres? Bautista. ¿Tú reformado? Ah. ¿Y cómo adoras a Dios? Ah, de esta manera, a mi estilo. Hoy en día, muchas iglesias locales a su estilo están adorando. A su estilo están honrando, a su estilo están sirviendo. Ponga atención a lo que voy a decir. Dios dice, iglesia, me van a adorar. Y la iglesia, ¿qué dice? Amén. Y Dios va a decir, de esta manera me van a adorar, no como ustedes quieren. De esta manera me van a servir, no como ustedes quieren. De esta manera me van a honrar, no como ustedes quieren. Ponga atención a lo que voy a decir. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, construyeme un tabernáculo, ¿acaso eso nomás le dijo?
porque quiero habitar entre ustedes. Y Moisés dijo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Aarón, ven aquí, vos también, reunámonos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo hacemos el templo? No, no vemos eso en la Biblia. Dios dijo, Moisés, hey, hazme un templo porque quiero habitar entre ustedes, haz un tabernáculo donde mi presencia more. Muy bien, ahora, de tal color, de tal anchura, de tal alto, bajo, y esto tiene que tener. ¿Quién dijo esas ordenanzas? ¿Moisés? No, Dios colocó esas ordenanzas. Se acabó el tabernáculo y Moisés y Dios, ¿qué dijo? Ahora de esta manera va a ser los levitas, de esta manera, por grupo, tantos, tantos. Tú no me vas a entrar, solamente Aarón. ¿Quién colocó las reglas? ¿Moisés? No. ¿Aarón? Menos. O dijo Dios a Aarón, Aarón, tú vas a ser mi sumo sacerdote a tu manera. No. Cuando Dios ordena algo, Él te va a decir cómo tienes que hacerlo. Lo mismo pasa con la oración. Lo mismo pasa con la adoración y lo mismo es con la adoración. Dios dice, adórenme todas mis criaturas, todos mis hijos. Amén. Adórenme la iglesia. Amén. Ahora, de esta manera me van a adorar. Entonces Jesús dice, ustedes se han equivocado, samaritanos, pero no solamente ustedes, también mis hermanos judíos se han equivocado. ¿Quién les ha dicho que adoración era un monte, el otro monte, el templo? No han entendido ustedes nada. Dios quiere, dice, que le adoren en qué? Dos cositas, espíritu y verdad. Entonces, ¿qué significa eso? Que la adoración verdadera va a ser guiada, impulsada por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, tu adoración lo va a llevar ¿a dónde? A la verdad. ¿Y qué tres cosas incluye la adoración? Alabanza, honra, servicio. Entonces, mira aquí adelante. Tú no puedes decir, a mi manera voy a alabar a Dios. Creo que de esta manera he visto que en esa iglesia adoran, alaban, y igualito voy a alabar. No, lo mismo el servicio. Tú no haces lo que tú quieras. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde te va a llevar? A lo espiritual y a la verdad. Porque, ¿de acuerdo a lo que leímos? 1 Corintios 2:13, que el Espíritu Santo, ¿qué cosa acomoda? ¿Lo espiritual a lo carnal? ¿A lo terrenal? No, lo espiritual a lo espiritual. Así acomoda el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Y Pablo en Colosenses 3:16, ¿qué dijo? Que estén abundantemente la palabra en vosotros y traerá sabiduría y después alaben a Dios con himnos, cánticos espirituales. ¿En dónde? En el corazón. Entonces, con toda la información desde Jesús hasta el apóstol Pablo, ¿qué entendemos? Que Dios se place cuando una persona adora de manera interna, es decir, con su espíritu y con su alma, con su corazón. Eso es lo que Dios se place. Muy bien, no importa lo externo, porque si adorar sería o alabar sería solamente cantar, un mudo no podría alabar. ¿Sí o no? ¿Qué importa entonces? El corazón. Entonces, no es como tú quieras. El Espíritu Santo va a decir, hey, así le van a alabar a Dios, no a tu manera, no a tu manera. Es más, para la alabanza, un requisito importante, aunque ya hablamos eso la anterior semana un poco, pero hablo de tu Biblia en Salmo capítulo 33, Salmo capítulo 33, verso 1. Entonces, la alabanza para iniciar la adoración, ¿quién tiene que guiar? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llevar a lo espiritual. Y lo espiritual siempre va a estar lleno de quién? De Cristo. Alguien me decía, hermano, estamos cantando himnos para nosotros, canciones para nosotros. Yo te amo, yo te necesito, yo te quiero, yo te adoro. Alguien dirá, ¿no? El burro por delante, así. Hoy en día, las canciones, los salmos, entre comillas, salmistas cristianos de hoy en día modernos, basan solamente sus cánticos en quién, en la persona, en el hombre, en su necesidad, no en Dios. Está equivocada hoy ya la generación cristiana, supuestamente salmistas, que ya no debería existir, pero bueno. Salmos capítulo 33, verso 1. Escuche lo que va a decir el Espíritu Santo a través del adorador David en cuanto a la alabanza. Dice el 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En quién es hermosa la alabanza? ¿En quién Dios se complace? En los íntegros.
E íntegros, ¿qué significa? En los sinceros, en los correctos, en los que adoran a Dios, en los que alaban a Dios de manera íntegra, sinceramente, no movidos por un ritmo, no movidos por un instrumento, no movidos por un folgorio. No, Dios dice, fuera todo eso. A mí me interesa tu alabanza que venga de un corazón íntegro. Cuando una persona alaba, puede cantar bonito, puede tocar bonito, puede tener una hermosa voz, pero Dios dice, a mí no me impresiona tu voz, ni que toques. Tu corazón íntegro, correcto, de ese a mí, ¿qué dice el texto? Que hermosa es tu alabanza. No es como nosotros, ¿no? Dios no mira así. Tú ves a la hermana que canta, wow, qué lindo canta, yo quisiera cantar así. Tú te asombras, ¿sí o no? Tú dices, qué hermoso que canta, qué hermosa voz. Dios desde el cielo dice, a mí no me impresiona su voz, sus cuerdas vocales, su preparación. No, a mí me importa o me parece hermoso ese corazón íntegro. Eso es lo que Dios se asombra y dice, esta alabanza delante de mis ojos es hermosa. ¿Cuál? La alabanza que sale de un corazón íntegro, sincero, que entiende lo que está cantando, que entiende a quién está alabando. Y Dios, ¿qué se merece? Honra. Y eso lo vamos a ver más adelante, que viene tres cosas en conjunto. El que alaba tiene que entender la honra de Dios. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Pero hemos hablado mucho de la alabanza, ¿no es cierto? La semana pasada. Solamente quería un poco asentar con ese texto. Repite una vez más. Para Dios, ¿en quiénes son hermosas las alabanzas? ¿Qué dice el texto? En los íntegros, ¿de qué? De corazón. En los sinceros de corazón. Dios ahí acepta. Y el Espíritu Santo va a guiar según acorde a eso. Tenga mucho cuidado en ser guiado a la alabanza por sus pensamientos, por sus sensaciones, por sus emociones o por otras personas. Usted alaba al Señor en espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a pasar a lo segundo. Vamos a pasar a lo segundo. Ahora sí, ¿quiénes están con Biblia? A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar quiénes están con Biblia. Vamos a ver la pregunta número 3. Según Apocalipsis 4, 10 al 11, ¿por qué debemos de adorar a Dios? ¿Por qué debemos de adorar a Dios? A ver, ahí permítame, mi hermano Franz, por favor. Mi hermano Franz, vamos a permitir también que nos pueda ayudar. Leamos. Apocalipsis capítulo 4, verso 10 al 11, hermano, búscalo y nosotros todos juntos respondemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta 3? Según Apocalipsis 4, 10 al 11, ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Escucharemos? Apocalipsis 4, 10 al 11. ¿Lo tienes, hermano? Dale lectura nomás. Amén, pastor. 4 10 al 11. Apocalipsis 4 10. Ya. Los 24 ancianos postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Ahora, gracias por leer. Vamos a preguntar. A ver, espero que todos hayan leído. Vamos a preguntar. Hermana Evelyn, ahí que está bien atenta, mi hermanita, bien atenta está ahí. ¿Cómo responderías esta pregunta? Según Apocalipsis 4, 10 al 11, ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Qué tú entiendes en esos pasajes? A ver, volveremos a leer todos juntos, ¿les parece? Miren, escuchen. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive. Ahí está nuestra palabra. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Creo que la respuesta está en uno de los versículos, ¿no? Hermana Evelyn, ¿por qué debemos adorar a Dios según Apocalipsis 4, 10 al 11? Porque Él es digno de recibir la gloria y la honra Eso, exacto, y el poder. exacto, Claro, porque creó todo. ¿Qué más podemos hacer? O sea, no sé. Es digno, es digno. exacto. Para eso nos creó. Amén. Adoramos a Dios entonces, le honramos y le servimos porque Él es digno. La alabanza, amados hermanos, no es solamente cantar, no es solamente un tiempo de himnos en la iglesia. Ojo, que eso está bien, no digo que está mal, está excelente. Amén por eso. Pero la alabanza, amados hermanos, está centrada en un corazón íntegro. Y un corazón íntegro, ¿qué dice? Yo alabo al Señor porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder. Entonces, amados hermanos, la respuesta, ¿cuál sería? Porque Él es digno, debemos adorarle a Dios. Hoy en día, tristemente, muchos cristianos adoran a Dios solamente cuando les va bien o solamente le alaban cuando Dios responde a algunas cosas o le buscan a Dios cuando necesitan de Dios. Ahí nada más. Una vez yo escuché a alguna persona decir, vamos a la iglesia, hay que orar por lo menos un momento. Dios nos va a bendecir esta semana, así, ¿no? Ya vemos la iglesia como un lugar, no sé, de limpia, de que nos va a ir bien, de un lugar de paz. A la iglesia voy a ir a buscar mi paz, ¿no? Mi tranquilidad, ¿no? A la iglesia otros ya van hasta a descansar. Aquí estoy más tranquilo, me olvido de todo. Y la iglesia ya se ha vuelto, ¿qué cosa? Un spa, un lugar de relajación, un lugar de distracción. Me iré a distraer. No, hemos equivocado todo. ¿Por qué? Porque la adoración que damos a Dios no se trata de nosotros, se trata de Él. Lo mismo ha pasado con la oración. Hay que orar a Dios. Dios dame, Dios te pido, Dios ayúdame. ¿Y en qué momento dices, yo te alabo, Señor, por quién eres? Digno de toda creación, digno de toda gloria. Esa palabra digno, ¿sabes qué significa? Que Él se lo merece. Entonces, yo voy a adorar a Dios no porque yo me sienta bien o me sienta mal. La adoración no va a depender de cómo yo me sienta. La adoración va a depender de quién es Él. ¿Y quién es Él? Él es el digno, el todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y como dijo nuestra hermana Evelyn, Él lo es todo. Él merece nuestra adoración. Cuando tú entiendes que el cristianismo no se trata de ti y se trata de Dios, las cosas van a cambiar. La iglesia local ha entendido mal el cristianismo. El cristianismo no se trata de ustedes, no se trata de mí, no se trata del pastor, del profeta, del apóstol, del sayayin, hasta que le llamen, del querubín. No se trata de ustedes. El cristianismo se trata de Dios y Cristo. Se centra en Él. Cuando en la iglesia local nos enseñen que venimos a servir, a adorar y a alabar a Dios y no a ustedes, la iglesia va a crecer y va a abundar en madurez. Y va a dejar de pedir a Dios y va a empezar a darle a Dios servicio, alabanza, honra. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 4, 10 al 11, ¿qué dice? Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Él es digno. Los querubines, que son tan poderosos, que son superior a nosotros, adoran a Dios. Día y noche. Y tú, criaturita del Señor, ¿por qué no le adoras? Los 4 querubines reconocen la grandeza de Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros, reconocer quién es Él. Cuando entiendas quién es Él, tu vida de adoración se enfoca solamente en Dios. Tu alabanza a Dios, tu honra a Dios, tu servicio a Dios. Y Señor, para mí, para ti no hay nada. Amén, yo te voy a servir. No porque me des, porque ya me lo dice todo, me diste a Cristo y suficiente para nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. La verdadera
adoración, la verdadera alabanza, la verdadera honra, el verdadero servicio. Entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es digno, ¿no es cierto? Espero que estén diciendo amén ahí. Digno es el de que le adoremos. Pregunta número 3, ¿no? Y nos saltamos a la 4, pero vamos a la 3. La 4 respondimos. Vamos a la 3. ¿La adoración a Dios involucra alabanza? Ya dijimos que sí, pero vamos a leer Salmo 66:4. Vamos a leer Salmo 63:4. Voy a pedir a mi hermana Marta Flores que busque Salmo 66:4. Y también mi hermana Reida Chávez, Éxodo 34:8. ¿Ya? Éxodo 34:8. Repito, Salmo 66:4 y mi hermana Reida Chávez, listo con el texto, Éxodo 34:8. Responderemos la pregunta 3. Hace un momento respondimos la pregunta 4, pero ahora respondemos la 3. Se saltó la diapositiva. ¿Ya? La pregunta 3, ¿cuál es? ¿La adoración a Dios involucra alabanza? Aunque ya respondimos, pero veamos qué dice el Salmo 66, verso 4. Salmo 66, verso 4. Hermana Marta, adelante. Amén. Toda la tierra te adorará y te cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Amén. Amén. Dios dice David, hablando, diría que la tierra debe adorar a Dios. Y eso es lo que tristemente hoy no vemos. La gente no adora a Dios. La gente conoce de Dios, pero no adora a Dios. La gente sabe de Jesús, pero no adora a Jesús. Esa es la gran diferencia. Ahora, vamos a ver algo más. ¿Qué hizo Moisés cuando adoró a Dios en Éxodo 34:8? La pregunta 3, ¿cuál sería la respuesta? Sí. ¿La adoración a Dios involucra alabanza? La respuesta, sí, claro que sí, de toda la tierra. Pregunta número 5. ¿Qué hizo Moisés cuando adoró a Dios en Éxodo 34:8? ¿Leeremos? Hermana Reida, ¿lo tienes? Adelante. Amén, amén, pastor. Amén. En Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. ¿Qué hizo Moisés entonces? Hermana Reida, ¿qué hizo? Adoró. Sí, no hay, la pregunta era, ¿qué hizo Moisés en Éxodo 34 cuando adoró a Dios? Bajó Agachó la la cabeza. cabeza. Eso, agachó la cabeza, se inclinó y adoró, dice, ¿no? Entonces Moisés, ¿qué está haciendo? Se inclina. ¿Qué significa eso? Eso es honra. Agachar la cabeza, eso es honra. ¿Por qué? Porque estás reconociendo a quién, a Dios como el único, el soberano, el eterno Dios. Cuando ves una divinidad, una deidad, en este caso Moisés escucha la voz y dice, wow, merece adoración. El honrar a Dios, ¿qué significa? Reconocerle como el único Señor y ponerle por prioridad. En el Antiguo Testamento vemos a los siervos de Dios del Antiguo Testamento adorando a Dios, a Jehová, al yo soy el que soy. Pero en el Nuevo Testamento vemos en los evangelios el nacimiento de Cristo. Y recuerden que muchos estaban pensando que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios, simplemente era el hijo de José y María. Ahora, ponga atención a lo que voy a decir. En la Biblia se prohíbe la adoración a otros hombres, a otros seres humanos o a otras creaciones o inventos del hombre. Dios dice, no, a nadie pueden adorar, solamente a mí, va a decir Dios. El único Dios soberano. Antes de mí no había nadie y después de mí nadie hay. Solamente yo existo y mía es la salvación, dice Jehová. Con nadie comparto mi gloria. Con nadie comparto mi honra, dice Dios en Isaías. Entonces, muchos grupos no piensan que Jesús es Dios. Y Dios no le gusta algo, la idolatría. Cuando una persona, un ser humano, una criatura, adora a otra persona, sea criatura, sea animal, sea un invento, sea tradición, Dios dice idolatría.
¿Por qué? Porque no estás adorando al verdadero que soy yo, estás adorando a otro, diría Dios. ¿Eso cómo se llama? Idolatría. Entonces, si Dios es tan claro en su prohibición de adorar a otras personas que no sea Él, Dios permite la adoración a Cristo. No como los testigos de Jehová. Dios, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Pero es Dios? No, no es Dios, es el Hijo de Dios. Dios solamente hay uno. ¿Quién? Jehová. Muy bien. Entonces haremos una cosa. Jehová dice en la Biblia, no adorarás a nadie. Y Cristo lo corrobora, ¿sí o no? En Mateo capítulo 4, verso 10, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás, la cuarta tentación es, le lleva a un monte alto, ¿recuerdan la escena? Y le dice, mira, todos estos reinos te lo entregaré, porque a mí me fueron entregados, si postrado me adorareis. ¿Y qué era adorar, les dije? Honrar también. Entonces, ¿qué está diciendo Satanás cuando le dice, si postrado me adorares? Obviamente no le está hablando de alabarle, ni de servirle. ¿De qué está hablando? De la honra. ¿Y qué era honra? Reconocimiento como único Dios y soberano. Si Cristo se hubiera cedido, Jesús hubiera cedido a la tentación y lo hubiera adorado, ¿qué estaría reconociendo? Que Satanás es el superior, el único, por encima de Dios. Pero curioso, porque Jesús dice, hey, Satanás, te estás equivocando. La Biblia dice, o escrito está, que solamente a Dios adorarás y a Él solamente servirás. Mira, Cristo está diciendo, no, a nadie hay que adorar, a nadie hay que servir, solamente a Dios, dice Él, es decir, a su Padre. Muy bien. Entonces, si Cristo dice, a nadie hay que adorar, corrobora las palabras de Jehová. ¿Por qué Cristo se permite que le adoren? Abre tu Biblia en Juan capítulo 9, verso 35 al 38. ¿Recuerdan la historia de aquel ciego de nacimiento? Jesús llega, ¿no es cierto? La pregunta de los discípulos. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste naciera ciego? Y Jesús responde, ¿no? Y hace el milagro de la sanidad. Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Voy a pedir a mi hermana, a mi hermano Abel, ahí también. Prendan sus camaritas, por favor, los demás. Hermano Abel, Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Escuchen la narración después del encuentro del ciego con los fariseos. Él sale del Sanedrín, sale de la interrogación de las autoridades de Israel y se encuentra con Jesús. Y mira lo que pasa. Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Adelante. Amén, hermano. Guarde la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Muy bien, gracias. Entonces, mire el verso 38. La pregunta de Jesús, ¿crees en el Hijo? Él dijo, claro, creo. ¿Dónde está para que le adore? Aquí está, soy yo. ¿Y qué es el ciego? Le adora. Y no vemos que Jesús dice, hey, ciego, no lo hagas. A Dios tienes que adorar. No, Jesús, ¿qué hace? Acepta, recibe la adoración. Jesús en Mateo 4, ¿qué dice? Satanás, a nadie se debe adorar, solamente a Dios. Y Jesús se deja adorar o permite la adoración, la postración del ciego. Por lo tanto, ¿qué es Jesús? Es Dios. Es Dios. Jesús merece adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios también. Y Dios permite eso. Dios no llama idolatría a eso. Entonces vemos a Jesús que es llamado a la adoración también, a la honra, al ponerlo por prioridad. Entonces la adoración, ¿qué cosas tiene? Alabanza, honra, servicio. Muy bien. Y dijimos claramente que Dios en qué se gloria, en el servicio, en los frutos. Para finalizar esta parte, Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8.
Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. Ahí Jesús va a decir, en esto se glorifica mi Padre. ¿En qué se glorifica mi Padre? Ahí dice, Juan capítulo 15, verso 8. Yo lo voy a leer, dice el texto así. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces Dios, nuestro Dios, ¿en qué se glorifica? ¿En que la iglesia haga 5 horas de alabanza, 300 predicaciones, tengan un culto o tengan un templo hermoso? No, en personas que lleven fruto, que estén preparadas en el servicio. Por eso todos estamos llamados a servir. Una adoración, para ir finalizando. Alguien puede decir, hermano, yo le sirvo al Señor en la iglesia. El servicio, amados hermanos, no se trata del templo. El servicio se trata de tu vida. ¿Y ahí qué incluye? Te dije, el evangelismo y también el discipulado, porque el discipulado te está preparando, forjando para que después tú puedas servir de mejor manera, no tu inicio del servicio, sino de mejor manera. Entonces, para concluir con esta parte, un verdadero adorador, ¿cómo va a adorar? 3 cosas va a incluir su adoración. Tú no puedes decirte, soy adorador, adoradora de Dios, si solamente cantas. No, ¿quién te ha dicho que cantar solamente es adorar? 3 cosas tienes que hacer para ser un verdadero adorador. Alabar al Señor, ahí incluimos el cántico, la alabanza, la honra a Dios y el servicio a Dios. 3 cosas importantes que tiene la adoración: alabanza, honra, servicio. Y estas 3, para que sean una adoración conforme al corazón que plazca a Dios, ¿por quién tienen que ser guiadas? Por el Espíritu Santo. Ahora entendemos todo. Entendemos todo. Porque si una iglesia o una vida o una persona, aunque ore, aunque ayune, aunque cante, aunque alabe, aunque tenga una Biblia, si no está guiada por el Espíritu Santo, Dios, ¿qué dice? No me agrada tu alabanza, no me agrada tu adoración, así de simple. Por lo tanto, hay solamente 2 líneas de iglesia, la verdadera y la falsa. Hay 2 tipos de alabanza, la verdadera y la falsa. Hay 2 tipos de servicio, la verdadera y la falsa. La falsa, ¿por quién está guiado? Por hombres, por sistemas, por programas, por comunidades, por movimientos humanos. Y la verdadera, por una sola persona. ¿Quién? El Espíritu Santo. Qué sencillo, ¿no? Los hombres guían al error. El Espíritu Santo guía a la verdad. ¿Y Dios en cuál se place? En la que guía el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo va a acomodar? Lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo no dice lo espiritual, pero añadiremos nomás unas cuantas, ya sabes, ¿no ves? Los movimientos. Añadiremos para que la iglesia también pues se sienta alegre. ¿Quién ha dicho que los cristianos somos aburridos? ¿Mm? Los cristianos no somos aburridos. Tenemos también cumbitas, hay para matrimonios, para bautizos, tenemos también nosotros. Así que venga para este lado. Hoy en día, el mundo, ¿sabes cómo ve al cristianismo? Como algo entretenido. Hoy en día todos ya quieren ser cristianos, porque las iglesias ofrecen entretenimiento, ofrecen al mundo lo que el mundo quiere. Escuche lo que voy a decir. Cuando un mundano o una persona no creyente mira a una iglesia, tiene que decir, aquí en la iglesia es difícil seguir al Señor. Dios merece la alabanza. No tiene que la persona agradarse. Qué lindo. No hay mucha diferencia. En mi casa hago esto, aquí también. En mi casa escucho esto, aquí también. Y me pasó una anécdota en el trabajo también, ¿no? Alguien me dice, hermano, Fernando me dice, ¿no? Fernando, he escuchado una buena música, me dice. Él escuchaba puro rock latino o rock alternativo, no sé. Y me dice, mira, escuché una buena música, es cristiana, me dice. ¿En serio? Le digo, sí, es muy buena, dice. ¿Ah, sí? Y empieza, a ver, pone su radio y dice, empieza a tocar y empieza, ¿no? La cumbia llamativa. Y entre esa cumbia llamativa
letra cristiana, ¿no? Tú me salvaste, tú me amaste, tú diste todo por mí, y otra vez, como alguien diría, el burro por delante, no, todo es para mí. Y yo le dije, eso no es una música cristiana, es todo menos cristiano. Hoy en día los incrédulos ya escuchan, no les miento, hermanos. En su lista de reproducción, reggaetón secular, pero también reggaetón cristiano, para la conciencia. Estamos mal. Hoy en día desde el púlpito se llama, ¿ustedes qué quieren? Tenemos en mi iglesia, tenemos reunión de jóvenes, tenemos teatros con jóvenes, tenemos con los niños también alabanza, también tenemos música cumbia, pillera, también tenemos discoteca cristiana. Y lo peor, ¿no? Antes te emborrachabas en el mundo, ahora emborráchate del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dirá, yo no estoy inspirando eso. Pero hoy tristemente muchos cristianos, ahí hay que ir. Ahí hay que ir. Y otro está haciendo llamar por radio, ¿no? Gran semana de evangelismo, avivamiento en nuestra iglesia. Tendremos músicas, danzas y también al final que habrá milagros, sanidades. Tú que estás enfermo, venga, Dios te va a sanar. Tú que estás con deudas, venga, Dios te va a sanar. No sufras más. Tendremos esta semana del mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dirá, yo no voy a ir ahí. Ese es tu pensamiento. Tú estás llamando a la gente, yo no. ¿Y tú cómo llamas Espíritu Santo? Yo llamo con la palabra de Dios, diría el Espíritu Santo. No con tus ademanes, no con tus shows. El Espíritu Santo llama con la palabra. Otros piensan, el Espíritu Santo se mueve con las sanidades, con los milagros, con las revelaciones. Pase aquí adelante, hermanita. ¿Cómo has llegado? He llegado con un dolor de espalda. Me dolía tanto la columna. ¿Y cómo estás ahora? Ahora me siento sano, pastor. Gracias. Gloria a Dios, el Espíritu Santo. ¿De verdad? ¿Será que el Espíritu Santo está guiando eso? Y todavía el predicador, ¿no? Desde el púlpito dice, ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo usa. Pero Pablo en Efesios 6 nos dice que la arma más grande que tiene el Espíritu Santo no son los milagros. Con eso no me refiero a que el Espíritu Santo no lo hace. Claro que Dios hace milagros. Pero la arma principal que tiene el Espíritu Santo no son shows, entretenimientos, las alabanzas. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? A ver, que Pablo nos diga. ¿Les parece? ¿Cuál es la arma más grande que tiene el Espíritu Santo? Para quebrantar vidas, para atraer vidas, para llamar vidas. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a ver lo que Pablo hablando en cuanto a nuestras armas espirituales. Va a tocar un punto importante en cuanto al arma más principal del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios capítulo 6, 17. La palabra de Dios dice así. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una espada. ¿Cuál será? ¿Sanidades? ¿Shows? Ahí está al lado. ¿Qué es? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la herramienta más grande del Espíritu Santo? Como hoy te lo pintan, revelaciones, sueños, visiones, milagros, sanidades, campañas. No. La arma más grande que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es? Con lo que llama, con lo que transforma. La palabra de Dios. Ahí dice el texto. Y la espada del Espíritu Santo, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué puede guiar? Vengan, aprendan la palabra, escuchen la palabra. ¿Por qué? Porque toda escritura es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, diría el Espíritu Santo. Pablo en Gálatas 3, Timoteo 3:16. Por eso es muy importante que la palabra sobreabunde en nuestros corazones. Si no, vamos a caer ahí. Póngase a pensar, mira aquí adelante.
Usted que está pasando este curso, discípulo, discípula, póngase a pensar conmigo. Meditemos un momento. Cuando llamamos a la gente y decimos, venga, que Dios te va a dar, te va a ayudar, te va a bendecir, ¿qué estamos haciendo? De Dios solamente un milagrero, de Dios solamente un sanador. Y Juan en Apocalipsis 10 al 11, ¿qué dijo? Que debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno. Hoy no se llama en las iglesias, venga a adorar a Dios, venga a alabar a Dios. ¿Y qué nos va a dar Dios? Él es digno de ser alabado, digno de ser honrado, digno de ser servido. Estamos buscando nuestra conveniencia. Dios vino a arreglar tu vida. Dios vino a darte lo que tú quieres. No. Dios vino a mostrarte que Él merece ser honrado, servido. Entonces, en vez de ademanes, de cuentos, de sanidades, ¿qué debe haber más hoy en día? Abundar en palabra de Dios, cursos, seminarios. Pero eso aburre a la gente, ¿no? Los jóvenes. En mi iglesia están haciendo un evangelismo. ¿En serio? ¿Qué van a hacer? Tarde de cantos, alabanzas. Uy, vamos a adorar con Monte Santo. Vamos a adorar con, ¿qué más hay? Con ese cantante Barak. Uy, evangelismo. Sí, vamos. ¿Qué evangelismo es eso? ¿Quién te ha enseñado que puedes evangelizar con la alabanza? ¿Dónde hay eso? Hemos sacado de contexto todo lo que la Biblia enseña y le hemos llevado a un fanatismo, a una exageración, como el templo, ¿no? El templo es santo. Y otros piensan, hermano, tal vez yo no predicaré, tal vez yo no enseñaré, tal vez no evangelizaré, pero yo evangelizo con mi música. Hemos caído al error. El Espíritu Santo dirá, ¿y quién te ha dicho eso? ¿No has leído la Biblia? Todos los servidores que han hecho han llevado la palabra de Dios, han muerto por la palabra de Dios. Y tú todavía cansado, ¿no? Estoy agotado. Hoy día, todo el día he servido en el templo. ¿Y qué has hecho? He tocado, he cantado, me he cansado. He evangelizado todavía. He hecho a los cansados. Qué triste. Muchos de aquí ya se van a salir. Hermanos, el sacrificio tiene que ser por llevar la palabra, no por hacer otras cosas. Ya dije una vez y repito, 2, 3 alabanzas cantadas cristocéntricamente y con entendimiento, suficiente momento de la palabra de Dios. Lo que debe abundar en la iglesia, ¿qué es? Palabra de Dios. Y debemos llamar a eso. Por eso les invito, 1 de mayo, 1 de junio se arranca aquí curso de evangelismo, aquí de manera virtual, perdón, presencial. Tenemos 4 sábados de evangelismo también por las tardes, aquí por el Alto. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿el sacrificio dónde tiene que ir? Cuando la palabra de Dios sobreabunde. Ahí tenemos que estar. No enseñemos a los jóvenes, a la futura generación, cosas que no es. Cosas que no vienen al caso en cuanto a lo que el Espíritu Santo impulsa. Cuidado que seas tú nada más, ¿no? Hermanitos del Ministerio de Alabanza, sacrifíquense por el Señor. Toquen aquí, luego allá, luego a la otra iglesia tienen que ir. Y los hermanos bien cotizados, ¿no? Somos requeridos. 3 iglesias tengo que ir a tocar. Cuidado. Ponga atención. Todo lo que tenemos que hacer en alabanza, honra y servicio, ¿por quién tienen que ser guiados? Por el Espíritu Santo. No por tu sentimentalismo, no porque alguien te lo dice. Por eso, antes siéntate, medita. Yo te animo a eso. Siéntate un momento en tu cuarto, en tu habitación, a solas, y medita. Lo que estás haciendo en tu iglesia, sea cual sea el servicio, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Medita en tu cuarto. Medita a solas. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Di un momento a la música, a la tocada, a la predicación o a alguna actividad que tú tengas. Alto coloca. Y di, este día voy a meditar. ¿Lo estoy haciendo como para el Señor? ¿Realmente esto es del Espíritu Santo? Ayúdame, Señor. Entra en una semana de oración, de ayuno.
Hay mucho que meditar en cuanto a nuestra alabanza, en cuanto a nuestra honra y en cuanto a nuestro servicio. ¿Realmente Dios está primero en tu lugar? ¿En primer lugar en tu vida? Si es así, muchas cosas pueden mejorar. Medita todo eso. Muy bien. Concluimos esta parte de la adoración. La iglesia no debe de perder este punto importante en sus reuniones. La iglesia se reúne para honrarle, para alabarle y para servirle. Y esto demuestra una adoración por causa de su nombre. Repito una vez más, por causa de su nombre, no por causa del nombre de la iglesia o del pastor. Qué triste, otros hermanos ya no quieren ni soltar el lugar y lo hacen por amor a la iglesia, al templo. No, lo hacemos todo por causa de su nombre, por causa de Cristo. Muy bien, por causa de Cristo. Avanzamos. Listo, llegamos a la parte final. Ordenanzas de la iglesia local. Ordenanzas de la iglesia local. Ordenanzas de la iglesia local. Cesamos con este punto. Inciso A, el bautismo. Inciso A, el bautismo. Entonces, dentro de las ordenanzas de una iglesia local, tenemos dos, creo que son muy conocidas, que son el bautismo y la celebración de la Santa Cena del Señor, ¿no? Esta es una ordenanza hecha por nuestro Jesús, por lo cual todos los creyentes tienen que estar o ser bautizados por inmersión en agua, ¿no? Aquí no tocamos el bautismo del Espíritu Santo, que ya tocamos videos anteriores. Estamos tocando el bautismo en agua. Muy bien, es una ordenanza de Cristo. El bautismo fue instituido por el Señor y practicado por los primeros creyentes, como se explica en las Escrituras. El bautismo es la declaración del creyente de su identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Claramente el bautismo era practicado por la iglesia primitiva, por ello creemos que esta ordenanza debe practicarse en la iglesia en el día de hoy. Muy bien. Debe practicarse en el día de hoy. Cierren sus microfonitos ya, no vuelvan a abrir. Por favor. Entonces, ¿el bautismo qué es? Es una identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Vemos esto practicado por la iglesia primitiva y por eso creemos que se debe ser practicado hasta el día de hoy por la iglesia. Entonces, mucha iglesia lo practica. Ojo que esto ya no incluye algo de salvación. Son ordenanzas simbólicas que apuntan a una verdad espiritual. Algunos utilizan, un poco tocando el bautismo, nada más. Algunos utilizan pasajes como Colosenses y Romanos para decir, ahí está hablando del bautismo de la agua, ¿no? Pero, amados hermanos, los pasajes que Pablo va a citar en Romanos y en Colosenses no están hablando del bautismo en agua, hablan del bautismo espiritual con Cristo. Algunos equivocadamente miran esos pasajes, aquí está el bautismo en agua. No, si seguimos el contexto, está hablando del bautismo espiritual. Por lo tanto, del bautismo en agua tenemos una referencia como un simbolismo, como una ordenanza que tiene que ser por inmersión y que tiene que representar la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, que nos identificamos que nuestra vieja naturaleza murió y volvemos a la vida con una naturaleza divina, según el apóstol Pedro en su carta también. Entonces, esa es la única ordenanza. Ahora, otros también hacen de esto una exageración, pero otros hacen una ligereza. Cuando hablamos de exageración, ¿a qué me refiero? Otros ya proponen, el bautismo de agua es importante, ¿no? Marcos 16:16, el que oyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para ser salvo, el bautismo es importante. ¿Eso cómo se llama? Exageración. ¿Por qué? Porque están colocando el bautismo en agua por algo superior o igual a la palabra o al Espíritu Santo. Sin escuchar la palabra no puedes tú ser salvo. Sin tener el Espíritu Santo tú no puedes ser salvo. Pero sin bautismo en agua también, no. El bautismo en agua no está a la par, al igual del Espíritu Santo o de la palabra de Dios. El bautismo en agua solamente es el reflejo de algo que ha pasado de manera interna. Mira aquí con atención. Una vez que yo he sido bautizado por el Espíritu Santo,
he sido sumergido al cuerpo de Cristo, he nacido de nuevo, esa manifestación o esa obra que hizo el Espíritu Santo en mi vida, yo lo demuestro con el bautismo en agua. Es decir, en el bautismo en agua, yo testifico a las personas, a los demás, hermanos, amigos, yo me estoy bautizando. ¿Por qué? Porque he recibido a Cristo en mi corazón y Él ha cambiado mi vida. Entonces, el bautismo en agua es un reflejo del bautismo espiritual que ha pasado de manera interna. Visible, interna. Visible, interna. O visible, invisible. O interna y externa. Es simplemente eso. Por lo tanto, una exageración, ¿cuál es? Colocar al bautismo en agua como un acto, una obra que implica salvación. Si no eres salvo en bautismo en agua, no hay salvación. Ese es un error. El otro error, ¿cuál es? Colocarlo en el otro frente, ¿no? Alivianarlo mucho. No darle también la importancia que él merece. Otros ya dicen también, ¿no? No importa. El bautismo en agua es solamente algo superficial, ¿no? Que no se debe practicar. Otros ya ni lo practican porque solamente vivimos en un tiempo espiritual y eso ya no lo valora. ¿No es cierto? Entonces, los dos frentes están equivocados. Hay que darle al bautismo en agua el valor que merece. ¿Cuál? Una ordenanza que representa un acto simbólico que pasó de manera interna en una persona que ha recibido al Espíritu Santo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua es una ordenanza que la iglesia practica hoy en día. Ahora, en este otro punto también, antes de finalizar esto, muchos también, no digo todos, pero muchos pastores bautizan ya por bautizar, ¿no? Dicen, tal fecha tenemos bautismo y una persona que es nueva se le entiende, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, ¿no, hermano? Me voy a bautizar, qué bueno, pero también mi hija y mi hijo de 2 años, y ahí piensan que todos se pueden bautizar. Y otros han caído en ese error también. Hay semana de bautismo y yo no me he bautizado, quiero bautizarme, pero no han entendido el bautismo. Por lo tanto, yo aconsejo, pastores, líderes, maestros, están acá, tengan un grupo que ya esté preparado, que ustedes vean si están encaminándose al servicio o al crecimiento espiritual en cuanto a la palabra y acudan al bautismo. Pero antes tengan también un estudio del bautismo, qué significa, por qué nos bautizamos, para qué nos bautizamos, ¿no? En el nombre de quién nos bautizamos, todo eso. Entonces creo que es importante enseñar a la persona qué es el bautismo, para qué se está bautizando o por qué se está bautizando. Yo soy presa de eso porque en la iglesia donde antes mi mamá asistía, yo me he bautizado por bautizarme, ¿no? Yo no entendía el bautismo, yo solamente pensé que era solamente porque yo creí que era cristiano, porque nací en una cristiana, pero no era así. Entonces yo me bautizo sin entender nada. Yo sé que hay preguntas sobre esto, ¿no? Si se puede bautizar 2 veces, si se puede bautizar hasta 3 veces, hay muchas preguntas que al final lo podemos tocar. Pero para finalizar, hay que darle al bautismo en agua el valor que merece. Muy bien, se pueden bautizar personas que han recibido el Espíritu Santo. Muy bien, antes de. No es ni para salvación, exagerar, ni tampoco hay que darle una importancia menor, tampoco. Hay que colocar en el lugar que Cristo nos las dejó, una ordenanza importante para la iglesia. Finalizamos con lo siguiente. Inciso B, la Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor. La Cena del Señor o la comunión, una de las dos ordenanzas dadas a la iglesia, ¿no? La cena o la comunión también que otros lo llaman, dadas a la iglesia por Jesucristo. La Cena del Señor es una forma de recordar su muerte en la cruz. Pablo nos va a hablar de eso en Corintios, ¿no? Cuando va a hablar de la Cena del Señor, que los hermanos de Corinto lo celebraban de una manera equivocada, ya trayendo carnalidad a este tiempo tan especial y espiritual. Entonces, amados hermanos, la iglesia también debe celebrar la Santa Cena del Señor, que también está apuntando a un simbolismo espiritual. Note claramente que el bautismo y la Santa Cena apuntan a una verdad espiritual. No en sí ellas son algo sagrado, ¿no? La Santa Cena es importante, es muy importante. La iglesia recuerda la muerte de Cristo y también
el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahora, yo sé que hay también preguntas de esto, ¿no? ¿Cada cuánto lo celebran? ¿Cómo lo hacen? Entonces ahí es muy importante tener madurez espiritual. Con esto voy a finalizar la lección del día de hoy. Ponga atención. Vamos a finalizar la lección de la iglesia. Dentro del cuerpo espiritual de Cristo, que somos la iglesia, los cristianos, tenemos que entender que la iglesia se basa en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanzas. Y en la Biblia hay enseñanzas o doctrinas fundamentales y doctrinas o enseñanzas generales. Déjame repetir eso. En la Biblia encontramos doctrinas y enseñanzas fundamentales y enseñanzas y doctrinas generales. ¿A qué me refiero con eso? Cuando colocamos doctrina fundamental, eso no se discute, eso no se debate, eso no se alterca. ¿Me dejo entender? Ejemplo, una doctrina fundamental que no se debate, que no está en opción de tal vez lo acepto o no, está la doctrina de la Trinidad. Nadie, ningún cristiano puede negar la doctrina de la Trinidad. Esa es una doctrina fundamental, por ejemplo. Si alguien cree en la Trinidad, está creyendo en doctrina fundamental. Otra doctrina fundamental que no se debate, que no está en discusión, que no se puede negociar, es la salvación por gracia. No podemos añadir como los católicos, salvación por gracia, sí, pero también obras. No, eso no se puede. La doctrina bíblica arroja que la salvación solamente es por gracia, sin nada de obra. Otra doctrina fundamental sería que Cristo es Dios. Eso no se debate, eso no está en discusión. Cristo es Dios, no solamente el Hijo de Dios, no solamente un Dios, Él es Dios. Muy bien, esas son doctrinas fundamentales. Eso no está en discusión, eso no se debate. Ahora mira aquí, pero en este otro lado, en doctrinas o enseñanzas generales, ahí sí podemos tener diferencias y no necesariamente que lleven a pleitos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Santa Cena del Señor. Otros celebran con un pan, ¿no es cierto? Otros con pedazos, ¿no? Otros lo celebran con un poco de vino. Otros un vino para todos, ¿no? Eso ya es algo que no es, algo que no es fundamental, no podemos pelearnos por eso. Lo mismo pasa por el bautismo. Algunos cristianos, iglesias, alquilan una piscina, una sauna, como se lo conoce aquí también, y ahí bautizan. Otros se van a otros lugares más alejados. Otros ya cavan un pozo y ahí ponen un poco de agua y ahí bautizan. Otros tienen bautismales en las iglesias. No hay por qué tener problemas con eso. Está bien, con tal que se haga de manera correcta, en el sentido espiritual también. Entonces, en doctrina general puede haber variación, diferencias, y por eso no nos vamos a pelear. Ah, mira, allá como en la iglesia cada mes, cada fin de mes, hay Santa Cena del Señor, pero en esta otra iglesia, no, cada 6 meses. No, esta iglesia no es espiritual, no. No podemos concluir basándonos en doctrina general. No es fundamental, no es esencial. Además, no hay instrucción. No hay instrucción de Pablo que nos diga cada cuánto debemos celebrar. Entonces, el bautismo, sea allá, sea en tu iglesia, sea una piscina, la Santa Cena del Señor, sea cada mes, sea cada quincena, sea cada 4 o 5 meses, ya va mucho a depender de cómo el pastor lo ve. La sabiduría del pastor va a actuar mucho. No hay que pelearse por ese tipo de cosas. No, en mi iglesia hacemos lavamiento de pies más cada mes para humillarnos. Y en esta iglesia ni eso hace. Ya, no, eso ya es doctrina general. Si lo practican en tu iglesia, el lavamiento de pies, está bien. Y si en otro lugar no lo practican, está bien también. No hay por qué enemistarse en doctrina general. Cada iglesia se está guiando según la sabiduría de sus líderes. Y eso respetamos. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios está respaldando a sus siervos también. Muy bien. Entonces, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con la lección número 9. La iglesia, la comunión y la adoración. Espero que hayamos podido aprender mucho. Ahora sí vamos a entrar a un tiempo de preguntas y respuestas. Voy a ver un momento en el Facebook si hay preguntitas, si no acá los del Zoom también. Nos vamos a quedar un tiempo, ¿ya? Entonces, amados hermanos, espero que les haya gustado la lección número 9. El día lunes entramos con la lección número 10. ¿Les parece?
A ver, nuestro hermano Alberto Ventura dice, creer y confiar en el Señor, Él hará su obra, que somos nosotros, ¿no? Obedecer la voluntad de Dios en obediencia de las leyes. Por los siglos de los siglos, aún arrastramos mandamientos de hombres, sí, ¿no? A veces, tristemente, estamos siguiendo líneas y pensamientos que nos han inculcado también, ¿no? Pero es momento de volver siempre a las Escrituras. Saludamos a todos los que nos han seguido por Facebook. Ahí a mi hermano Juan Cari, mi hermano Albert Ventura, Nelson Gualberto, mi hermana Evelyn también que está ahí, mi hermano Carlos Hernández también, que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios me los bendiga. Vamos a finalizar ahí, luego nos quedamos un tiempo con los del Zoom para ir coordinando algo más. ¿Alguien del Zoom tiene alguna pregunta? Amén, hermano. Adelante. Hermano, quería preguntarle sobre si se puede volver a bautizarse nuevamente. Ok. Sí, es una pregunta muy recurrente, ¿no? El bautismo. Muchos de nosotros, los siervos, vemos el bautismo, el segundo bautismo, como algo que tal vez es necesario. ¿Por qué? Porque suponte, amado hermano, que tú te has bautizado en una iglesia mormona o tal vez en una secta no evangélica y entiendes el evangelio correcto, el verdadero, el que se centra en la Biblia, y tú quieres volverte a bautizar. En ese sentido, claro, muchos de nosotros, en el caso mío, aceptamos el segundo bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido comprensión en el bautismo, por ese caso. No porque me he cambiado de iglesia y en esta iglesia igual va a haber bautismo y me voy a volver a rebautizar. No, en ese sentido, no. Se acepta el segundo bautismo en el caso de que la persona, hombre o mujer, no haya entendido lo que el bautismo significa. En ese caso, sí, se le explica el bautismo, se le explica el evangelio, lo entiende y vemos que esa persona ya está apta para el bautismo y puede ejercer todo eso. Muy bien. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Que Dios me los bendiga a los del Facebook. Nos despedimos. Bendiciones. Nos vemos el día lunes con la lección número 10, ya acercándonos al final del curso de discipulado básico. Que Dios me lo